La primera vez que lo viste no parecía peligroso. Eso es lo que recuerdas ahora con más claridad que cualquier otra cosa. Parecía seguro, parecía sólido. En un mundo donde habías crecido con muy poco de esas dos características, eso era exactamente lo que buscabas sin saber que lo buscabas. Era 10 años mayor que tú, tenía las manos limpias y los zapatos costosos, y te miraba como si fueras la mujer más hermosa y más importante en ese lugar. Nadie te había mirado así antes. Eso debió haberte dicho algo. No te lo dijo. Creciste en un barrio donde las opciones eran pocas y las expectativas eran todavía menos. Tu mamá trabajaba doble turno. Tu papá trabajaba duro, pero los viernes no llegaba a casa. Aprendiste desde chica que la estabilidad no era algo que simplemente existía, era algo que había que conseguir, y que conseguirla dependía de a quién conocieras y de qué tan inteligente fueras para moverte en el mundo que te tocó. Cuando él apareció, tu cerebro registró todo lo correcto en el orden equivocado. Viste la estabilidad antes de ver el precio que tenía. La relación fue intensa desde el principio. No de forma alarmante, sino de forma que se sentía especial. Atención constante, regalos y lujos que nunca habías recibido y que te hubieran costado años de ahorro. Salidas a lugares que antes solo veías en Instagram. Te presentó a su familia en el tercer mes. Gente amable, bien vestida, con casas grandes y mesas largas, llenas de comida los domingos. Nadie mencionaba de dónde venía el dinero y tú no preguntabas porque en ese punto todavía no sabías exactamente qué pregunta hacer. Solo sabías que te sentías más protegida que nunca, amada y con la vida que siempre quisiste, con lujos, viajes, regalos y un hombre guapo, detallista y adinerado. Un viernes en la tarde, en uno de los tantos viajes a los que él te invitaba, y en medio de un hermoso atardecer en las playas, él te propuso que fueras su esposa. Y claro que aceptaste casarte con él. La boda fue grande, más grande de lo que habías imaginado. 300 personas, flores en cada esquina, un vestido que costaba más que la casa donde vivías y una recepción en un salón inolvidable. Cada detalle era una señal de que habías llegado a algo diferente. Ese día miraste alrededor y sentiste algo que se parecía al alivio, como si finalmente hubiera un piso firme debajo de tus pies. No sabías que en realidad ese día era el momento en que se cerraba la puerta detrás de ti, no con ruido. En silencio, despacio, con flores y música y gente brindando por ustedes. Las primeras señales llegaron antes de que terminara el primer año. Llamadas que él tomaba en otra habitación. Viajes que se anunciaban con pocas horas de anticipación y sin mucha explicación. Hombres que llegaban a la casa a horas extrañas y se sentaban con él en el estudio con la puerta cerrada. Cuando preguntabas, las respuestas eran tranquilas y razonables. Negocios, reuniones, nada de qué preocuparse. Y él tenía una forma de decirlo que te hacía sentir que la que tenía el problema eras tú por preguntar. Esa es una habilidad que los hombres como él desarrollan con los años. Hacer que la persona que hace la pregunta correcta se sienta equivocada por hacerla. Fue tu cuñada la que te dijo la verdad. No toda, pero sí suficiente. Una tarde mientras tomaban café en su cocina, con los niños jugando afuera, te dijo con una calma que solo se consigue después de años de haberlo aceptado, que tu esposo no era el empresario que decía ser, que la familia en la que habías entrado tenía una historia que venía de mucho antes que tú y que iba a continuar mucho después, que las mujeres en esa familia aprendían a no ver ciertas cosas y a no preguntar sobre otras, que así funcionaba, que así había funcionado siempre. Te lo dijo sin drama, casi con amabilidad, como quien le explica a alguien las reglas de un juego que ya empezó. Esa noche no dormiste. Repasaste cada conversación, cada viaje, cada hombre en el estudio, cada explicación razonable que él te había dado. Y todo encajó de una forma que no podías desencajar. No era que no hubieras visto las señales. Era que las señales habían estado ahí todo el tiempo y tú habías elegido interpretarlas de la manera que menos te perturbara porque la alternativa era demasiado grande para procesarla. Eso no te hace tonta, te hace humana. Pero a las 3 de la mañana, sola en tu cuarto, esa distinción no servía de mucho consuelo. Lo que vino después fue una negociación interna que nadie te preparó para hacer. Por un lado estaba todo lo que sabías ahora. Por el otro estaban tus hijos, tu casa, tu vida construida,
la familia política que te había adoptado, la realidad de que no tenías forma fácil de salir, y de que salir tenía consecuencias que no eran solo económicas. Las mujeres que habían intentado irse de familias como esa no siempre lo lograban de forma limpia. Algunas lo lograban, otras no. Y las que lo lograban generalmente lo hacían calladas, despacio, con mucho cuidado y con ayuda que era difícil de conseguir. Decidiste quedarte, al menos por ahora. Al menos hasta entender mejor dónde estabas parada. Eso también es una decisión, aunque no parezca una desde afuera. Quedarte con los ojos abiertos es completamente distinto a quedarte sin saber. Empezaste a observar de una forma diferente, a escuchar conversaciones que antes dejabas pasar, a entender la estructura de poder que operaba a tu alrededor, quién reportaba a quién sabía qué, quién tenía influencia real y quién solo tenía título, a identificar quién tomaba decisiones reales y quién solo creía que las tomaba, a entender que en ese mundo las mujeres tenían mucho menos poder formal, pero a veces mucho más poder real del que cualquiera admitía en voz alta. Las que sobrevivían bien en ese entorno no eran las que peleaban de frente. Eran las que aprendían a moverse en los espacios que el sistema dejaba sin vigilancia. Tu suegra era el ejemplo más claro. 70 años, cabello siempre perfecto, rosario en la mano todos los domingos y una inteligencia política que habría funcionado en cualquier sala de gobierno del mundo. Llevaba décadas manejando información, mediando conflictos internos, protegiendo a sus hijos de consecuencias que ellos mismos no veían venir. Nunca ponía un pie en nada directamente. Nunca dejaba rastro escrito. Pero todos en esa familia sabían que las decisiones importantes pasaban por ella de una forma u otra. Un gesto suyo en la mesa podía detener una conversación. Una llamada suya podía cambiar el resultado de algo que parecía decidido. Tenía ese poder, y lo usaba con una precisión que inspiraba mucho respeto. Te tomó tiempo entenderla. Cuando lo hiciste, entendiste también que ella te había estado observando a ti con la misma atención desde el primer día que entraste a esa familia, evaluando, midiendo, decidiendo cuánto podías saber y cuándo. Un martes por la mañana llegaron 4 carros, hombres con chalecos que decían Policía Federal, una orden judicial que tu esposo leyó con una calma que solo era posible si ya sabía que podía pasar. Te apartaron a ti y a los niños en la sala. A él se lo llevaron esposado por la puerta principal. Los niños lloraron. Tú no. No porque no sintieras nada, sino porque en algún punto de los meses anteriores habías procesado la posibilidad de que esto pasara. Ya habías llorado en noches que no pudiste dormir, y habías decidido que si pasaba, ibas a ser la persona que mantuviera todo junto, por tus hijos, por ti misma, porque no había nadie más que lo hiciera. Las semanas que siguieron fueron las más complicadas de tu vida. Los abogados llegaron solos, caros, eficientes, con instrucciones claras sobre qué decir y qué no decir y con quién hablar y con quién no. La familia se cerró hacia adentro como siempre lo hacía en momentos de presión. Las visitas al centro de detención eran 2 veces por semana, con los niños bien vestidos, con la cara que correspondía poner. Todo era imagen, todo era mensaje, todo era parte de una estrategia que tú no diseñaste, pero en la que eras una pieza fundamental. Los fiscales te contactaron, con cuidado al principio, luego de forma más directa. Te explicaron lo que tenían, lo que necesitaban y lo que podían ofrecerte a cambio. Escuchaste todo con atención y no dijiste nada que no hubiera pasado primero por el abogado. No porque fueras leal a algo abstracto, sino porque entendías que cualquier movimiento en falso en ese momento tenía consecuencias que iban mucho más allá de ti. Tus hijos vivían en ese mundo también. Su apellido los conectaba a todo lo que estaba siendo investigado. Su futuro dependía mucho de cómo te movieras en los meses siguientes. Esa presión no la sentías como miedo exactamente. La sentías como una responsabilidad enorme que nadie te había pedido cargar, pero que habías terminado cargando igual. Tu esposo salió 18 meses después con cargos reducidos, gracias a acuerdos que nunca te explicaron en detalle y que tú tampoco preguntaste, porque a esas alturas ya sabías que había preguntas cuya respuesta era mejor no tener. Volvió a casa diferente, más callado, más cuidadoso, con una mirada que había vivido algo que prefería no volver a experimentar. Los primeros días fueron extraños.
como dos personas aprendiendo a compartir un espacio que seguía siendo el mismo, pero se sentía completamente distinto. La relación entre ustedes era funcional, pero tenía una distancia que ninguno de los dos nombraba porque nombrarla habría obligado a hacer algo al respecto. Tú sabías demasiado para volver a ser la persona que entró a esa boda con 300 personas y flores en cada esquina. Y él lo sabía también. Lo que ninguno de los dos sabía era qué hacer con eso. Lo que nadie te contó cuando eras chica y soñabas con seguridad y estabilidad es que hay versiones de esas cosas que vienen con paredes que no se ven hasta que ya estás adentro. No todas las jaulas tienen barrotes visibles. Algunas tienen mármol en el piso y cuadros en las paredes, y una mesa larga llena de comida los domingos. Y la diferencia entre una vida y la otra no siempre es una decisión grande y obvia. A veces es una serie de decisiones pequeñas tomadas en momentos donde cada una por separado parecía razonable. Eso es lo más difícil de explicar cuando alguien de afuera pregunta ¿cómo llegaste hasta aquí? No llegaste de golpe. Llegaste despacio, paso a paso, con flores y música y gente brindando por ti. Hoy no estás exactamente en el mismo lugar que antes, pero sí en el mismo mundo, con más información, con los ojos más abiertos, con una comprensión del terreno que solo se consigue habiéndolo caminado de verdad. Conoces las reglas no escritas. Sabes quién es quién. Sabes qué conversaciones no tener y cuáles sí. Sabes cómo proteger a tus hijos dentro de un sistema que no tiene mucho interés en protegerlos si eso resulta inconveniente. Eso no es poca cosa, pero tampoco es la vida que imaginabas. Si lo que tienes ahora es abundancia o es una trampa depende del día que te pregunten. Algunos días es las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es quizás la parte más honesta de toda esta historia. Que no hay una respuesta limpia, que no hay un momento donde todo se resuelve de forma ordenada, que la vida real no funciona así. Hay es seguir tomando decisiones en un contexto que no elegiste del todo, con la información que tienes, protegiendo lo que puedes proteger y cargando lo que no tiene otro lugar a donde ir. ¿Tú crees que hay un punto donde todavía es posible salir de un mundo así o una vez que entras ya todo lo que haces es aprender a sobrevivir adentro? Déjalo en los comentarios. Me interesa lo que piensas de verdad. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historias te tocan algo que no es fácil de nombrar, y eso no pasa con cualquier contenido. Suscríbete porque acá contamos historias reales con toda su complejidad, sin versiones con filtros ni finales fáciles. Y si conoces a alguien con una historia así, de decisiones difíciles, de vidas que no caben en una sola conversación, déjalo en los comentarios. Las mejores historias que vienen las vamos a contar gracias a personas reales. Este tipo de contenido no siempre lo recomienda el algoritmo. Si te vas ahora, la próxima quizás no te llegue.